ofrezca a los cristianos ofrendas de alabanza, a gloria de la víctima propicia de la Pascua, Cordero sin pecado, que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Hola hermanos, el día de hoy 7 de mayo del 2023 es quinto domingo de la Pascua, quinto domingo de Pascua. 3 domingos más, 3 domingos más y se nos va a terminar este tiempo de la Pascua, porque así es, llegaremos a Pentecostés y con eso ya se terminará este tiempo pascual, así que hay que aprovecharlo en lo que resta, ¿no? Bueno, vamos por partes. Aparte de que es primer domingo del mes de mayo, el mes de mayo ya sabemos que está dedicado a la Madre del Señor, así que es una bonita oportunidad para, de la mano de María, vivir esta experiencia pascual, porque sigue siendo experiencia pascual. Podemos seguirnos deseando felices Pascuas de Resurrección. Bueno, ok, hoy les voy a, ya saben que los domingos no hablo de ningún santo porque me centro un poquito en las lecturas, entonces hoy nos vamos a quedar, fíjense, la primera lectura ya la escuchamos, el Evangelio ya lo escuchamos recientemente, de hecho, hace 3 días lo venimos escuchando, 4 días lo venimos escuchando, así que por lo tanto es sencillamente sintetizarlo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos del 1 al 7. En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos, de que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de la caridad de todos los días. Los 12 convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que dejando el ministerio de la palabra de Dios nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y estos, después de haber orado, les impusieron las manos. Mientras tanto, la palabra de Dios iba cundiendo. En Jerusalén se multiplicaba grandemente el número de los discípulos. Incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno. Evidentemente eso los expliqué hace un par de semanas, cuando leyendo este texto pues hablábamos de que esos sacerdotes que aceptaron la fe, evidentemente no son los sacerdotes católicos, no es el ministerio sacerdotal, sino se trata de sacerdotes judíos, levitas muy probablemente. Bueno, vamos, un par de cosas rapiditas, muy lindas. Insisto, ya este texto ya lo meditamos. La iglesia que sabe que le han encomendado, los apóstoles entienden que el Señor les ha encomendado una misión y a lo largo del tiempo tendrán que ir adaptando el mensaje y respondiendo a las necesidades concretas que van apareciendo. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Bueno, que resulta ser que la mayoría de los primeros que se convertían al cristianismo eran judíos, pero de la diáspora. Recuerden que en la Tierra Santa, en Palestina, vivía una cierta cantidad de judíos, claro, y en el norte, en Galilea, pero eran muy poquitos en relación a los que vivían en Babilonia, en Alejandría, en Turquía. Ya lo vamos viendo en estos días. Hemos estado escuchando que Pablo llega a Perge, a Antioquía de Pisidia, y ahí llega a una sinagoga. Prácticamente en todas las ciudades importantes del Imperio Romano había una sinagoga. Así que por lo tanto, quiere decir que los judíos estaban extendidos por todo el mundo. Sabemos que había sinagogas, de hecho al menos había 3 en Roma en esta época. Así que por lo tanto no podemos venir y suponer que los judíos estaban todos concentrados en la Tierra Santa. No, la mayoría vivía fuera, vivía en lo que se llama la diáspora, o sea, la dispersión. Todos estos, Nicolás, Pármenas, todos estos, Felipe, Esteban, Timón, Prócoro, todos ellos son de la diáspora. Por eso incluso dice prosélito de Antioquía, o sea que venía de fuera de la Tierra Santa. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que hablaban era griego. O otras lenguas, no hablaban el hebreo, no hablaban el arameo. O sea, leían el hebreo porque como buenos judíos tenían que hacerlo, pero no lo hablaban y no se podían comunicar tan fácilmente. Entonces hay un obstáculo, si lo quieren, una dificultad en la comunicación entre los apóstoles y estos que son, insisto, de origen
que son judíos, pero que viven en otros lugares. Entonces, claro, el servicio concreto a las personas que tienen este origen va a ser complejo, va a ser difícil. Se quejan entonces los de habla griega y le dicen a los apóstoles. Los apóstoles encuentran una solución e involucran a la gente. Y esto es precioso, o sea, no es una disposición venida desde arriba a la jerarquía que manda y aquí todo el mundo tiene que obedecer. No. Se reunió a toda la comunidad y se encontró una solución. ¿Cómo se llama eso en el buen cristiano de este tiempo, pero siempre? Sinodalidad. Escucharnos, ver cuáles soluciones propongan ustedes. O sea, es decir, no vinieron los apóstoles, aquí vamos a imponer, va a ser fulano, sutano, perencejo y mengano. No, sino que fueron capaces de dialogar. Se propuso a estos 7, las características, las condiciones en el currículum vitae, en la hoja de vida, eran extraordinarias. Hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Esa era la clave de esa elección. Así que, por lo tanto, preciosa, ¿no? Y se elige a estos 7. Y vean ustedes quiénes son los 7. Esteban, que será el protomártir. Felipe, que va a ser el primero que va a convertir a un pagano, porque vamos a escuchar que convertirá a aquel, funcionario de la reina Candaces. O sea que la elección ha sido correcta. Hay que dejarse guiar por el Espíritu. Pero fíjense, y esta es la clave con lo que va a venir en el Evangelio. En el Evangelio debemos entender que el Señor ha venido a servir y no a ser servido. Lógico, los elegidos por Él y los que la comunidad necesita deben también ser servidores. Segunda lectura, primera carta de San Pedro, ya saben que es la que estamos leyendo en estos días como segunda lectura en los domingos. Capítulo 2, versículos del 4 al 9. Hermanos, acérquense al Señor Jesús, la piedra viva rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa a los ojos de Dios, porque ustedes también son piedras vivas que van entrando en la edificación del templo espiritual para formar un sacerdocio santo, destinado a ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Tengan presente que está escrito: he aquí que pongo en Sión una piedra angular escogida y preciosa. El que cree en ella no quedará defraudado. Dichosos pues ustedes los que han creído. En cambio, para aquellos que se negaron a creer, vale lo que dice la Escritura: la piedra que rechazaron los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Y también tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan en ella los que no creen en la palabra, y en esto se cumple un designio de Dios. Ustedes, por el contrario, son estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada a Dios, pueblo de su propiedad, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. Fíjense bien que aquí Pedro, en este, llamémosle, discurso largo, en esta explicación que está llevando adelante, tiene varias citas que son fundamentales porque va citando, en algunos casos, aquí estoy utilizando la Biblia, ¿no?, para recurrir a ella, va citando algunos salmos y va citando también de una manera muy preciosa, fíjense: también ustedes, cual piedras vivas, entran en la construcción de un edificio espiritual para un sacerdocio santo. Esto es lindo, ¿eh? Para un sacerdocio santo. Todos participamos del sacerdocio común por nuestro bautismo y por lo tanto debemos edificar, debemos construir, debemos levantar con esperanza, sostenidos evidentemente en la gracia de Dios, en la elección de Dios. Y luego ya, por eso las citas, ¿no? Cita Isaías en el capítulo 28 en el primer lugar. Luego, cuando nos habla de los constructores que han desechado la piedra angular, es el Salmo 118, que se lee muy a menudo en la liturgia de las horas. De tal manera que nos vamos dando cuenta que el plan del Señor se cumple. Porque por eso Pedro está hablando de esto. Cita lógicamente el libro del Éxodo y el libro de Isaías. Éxodo en el capítulo 19, ustedes son una nación santa, estirpe elegida, pueblo consagrado, pueblo de su propiedad. Todos estos elementos están ahí para subrayar que las elecciones de Dios, el querer de Dios, es que cada uno de nosotros se constituya a partir de que está cerca de Cristo. La clave está en eso: acérquense a Jesús, la piedra viva, la piedra angular. La que desecharon, bueno, esto es lo que la desecharon, problema de ellos.
pero nosotros queremos edificar, queremos construir sobre esa roca firme que es Cristo. Queremos construir sobre Él y queremos ser parte de este edificio. Yo sé que de repente la imagen de un edificio no es tan como óptima en el sentido que somos una familia, formamos parte del cuerpo de Cristo, pero hay que entenderlo porque Pablo está queriendo citar, como les digo, Pedro está queriendo citar estos elementos del Antiguo Testamento, de Isaías, del Salmo 118, del Éxodo, para que sus oyentes comprendan que lo que está ocurriendo es el cumplimiento de la voluntad de Dios. Somos nación consagrada, pueblo de su propiedad, estirpe sacerdotal. Qué dignidad más grande. Qué dignidad más grande. Ojalá y lo entendamos. El Evangelio, ya les digo, lo venimos escuchando desde hace rato. Juan capítulo 14, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque voy a prepararles un lugar. Cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y lo llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dicen muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya les digo, lo leímos en la fiesta de Santiago y Felipe, que bueno, la mayoría lo hemos celebrado el miércoles, ¿ok? Pero otros lo celebraron el jueves, porque los que celebraron la cruz el miércoles, pues entonces celebraron a Felipe y Santiago el jueves. Entonces ellos tienen de estar escuchando jueves, viernes, sábado y domingo el mismo capítulo 14 de Juan. O sea, lo hemos estado escuchando. Ayer hemos leído la última parte, solo que 2 versículos más, y anteayer hemos leído la primera parte, los primeros 6 versículos. O sea que ya les digo, esto es una belleza. Ustedes dirán: padre, pero hombre, la iglesia no debía ser un poquito más precavida. ¿Cómo va a ser que cada 3 años, porque cada 3 años ocurre esto, no cada 3 años nos coincide? Tal vez lo de Felipe y Santiago, no, eso es una coincidencia todavía mayor. Pero nos coincide que las lecturas del viernes y sábado de la cuarta semana coinciden con las lecturas del Evangelio del quinto domingo de Pascua. Es así, es una belleza. En el fondo, el hecho de que podamos subrayarlo una y otra vez creo que nos ayuda a todos. Entonces, 3 elementos rápidos. Primero, no pierdan la paz. Si creen en el Padre, crean también en mí. Ahí está el punto. No pierdan la paz. Viene del hecho que Pedro ha dicho: ¿a dónde vas, Señor? Ya, te seguiré donde quiera que vayas. Viene de la crisis que se provoca por la ausencia, por el anuncio de la ausencia. Y por eso muéstranos al Padre y con eso nos basta. ¿A dónde vas, Señor? No conocemos el camino. Ese miedo que nos entra cuando sabemos que no lo tenemos, cuando sabemos que lo perdemos, cuando sabemos que no sabemos. Lo desconocemos. Y ahí es donde entra el segundo punto, pues. Creer en Él. Creer en Él. Hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. O sea, cuidadito que por andar queriendo encontrar una cosa que no existe, nos perdemos de ver lo que ya existe. Nos perdemos de ver lo que ya tenemos. Hay gente que le dice a uno: ¿cómo hago, Padre, para tal cosa? Los sacramentos. Ahí están los medios de salvación. No se pierda. O sea, los medios ordinarios de salvación, la oración, la vida comunitaria, evidentemente los sacramentos en toda su gama. Todo eso nos ayuda, oiga. La devoción mariana, todo eso nos debe ayudar a vivir esta fe y a practicar esta fe. Por eso, la clave, no, quien me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. O sea, eso es todo. Ver en Cristo es ver la voluntad de su Padre, es reconocer ahí la voluntad de Dios, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Estos elementos son claves. No nos perdamos. O sea, el centro es Cristo, la razón es Cristo, el punto toral hacia donde debe confluir todo lo que somos, lo que hacemos.
es Él. Él es el camino, no soy yo. No hay varios caminos, es un camino. ¿Ya? Él es la verdad. No hay varias verdades, por mucho que este mundo nos quiera, esa es tu verdad, bueno, quédate vos con tus ideas. No, existe solo la verdad que es Cristo. Y únicamente alcanzamos la verdadera vida en Él. ¿Ok? Por punto. El que cree en mí hará las obras que yo hago y las hará incluso mayores. Claro, porque yo me voy al Padre. Porque yo voy a ser mayor que Él. No, es que el siervo no es más que el amo. Que eso es el texto que hemos leído el jueves, que era la previa, digamos, para entrar a este capítulo 14. Claro, bello. Ya nos está diciendo, no es que vamos a hacer más que Él, es que sencillamente las obras, porque como Él se va al Padre, se va a prepararnos un lugar, por eso Él cumple su misión como siervo. Ya les decía yo en estos días, ¿no? Incluso las palabras que utiliza para prepararles es la mamá que prepara la cama del hijo que viene de lejos. Entonces, por lo tanto, el deseo de Dios es que aprendamos de Él a ser como Él, a ser servidores. Madre del Señor Jesucristo, vamos a hacer oración. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aquí me tienes. Un camino que recorrer, una verdad que anunciar, una vida para darse. Yo soy el camino. Y si me andas, te garantizo cansancio. Horas de flaqueza, encrucijadas difíciles, pero también compañeros, reposos, risas y un horizonte infinito. Yo soy la verdad. Si me proclamas, te señalarán. Entre la incredulidad y la mofa, entre la incomprensión y el rechazo, pero también sentirás que cantas, resucitas y anuncias un milagro. Yo soy la vida. Si me vives, tendrás lucha, miedo y cruz, pero también bienaventuranza, perdón y resurrección. Amén. Qué belleza está en labios del Señor Jesús. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y los acompañe siempre. Cristo ha resucitado. Verdaderamente resucitado. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza.